Conectemos es el podcast que te ayudará a potenciar tu comunicación. Aquí exploraremos cómo la comunicación puede transformar tu vida a nivel personal, familiar y profesional. ¿Estás listo para potenciar tu comunicación? ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conectemos. El episodio de hoy es diferente a los demás porque es enmarcado en el Día de la Mujer, el cual se conmemora el 8 de marzo. Y para eso no estoy sola, estoy con una invitada a quien le encanta leer y le encanta también tener un aprendizaje continuo. Le fascina escribir, tanto así que ha redactado también, tiene relatos cortos que ha publicado en 3 libros de diferentes autores. Además de ello, tiene 2 mascotas rescatadas, un perrito, una gatita, y como si fuera poco, también es gerente de Cultura y Comunicación Interna de Grupo F y presidenta de la Asociación Peruana de Comunicación Interna. Hoy está conmigo Tania Aguilar. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Kiara. Gracias por la invitación. Yo encantada de estar acá y te felicito por crear estos espacios donde todos podemos compartir y aprender, ¿no? Y de esto tan bonito que es la comunicación. Muchísimas gracias a ti, Tania, por la generosidad también para compartir todo tu conocimiento con nuestra audiencia. En este episodio nosotras vamos a hablar sobre cómo la comunicación es una herramienta de liderazgo para las mujeres en el mundo corporativo. Así que sin más, vamos a ir con la primera secuencia. Y la primera secuencia se llama Mi Primera Chamba. Así que en esta secuencia, Tania, cuéntanos un poco cómo tú sientes que era tu habilidad de comunicación en esos primeros trabajos y cómo sientes que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta ahora como gerente, ¿no? Bueno, si me remonto a mi primera chamba, lo primero que se me viene a la memoria es las prácticas que hice hace muchos años en el BBVA en Trujillo. Yo estudié en Trujillo, y realmente, bueno, uno en su primer trabajo es un poco tímida, ¿no? Pero tuve un jefe extraordinario en esas prácticas que era muy asertivo al momento de enseñarme y de corregirme, ¿no? Y yo creo que eso a mí me ayudó bastante para ir agarrando confianza, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a veces iba con mis reportes, ¿no? En esa época se los llevaba impreso para que me los revise. Y él se sentaba a mi costado y me iba explicando qué era lo que tenía que mejorar y lo hacía de una manera tan asertiva que a mí me ayudó bastante. Conforme uno cambia de trabajo, uno tiene que ir adaptándose a la realidad en la que llega. Y para ejemplificar por qué a mí no se me hizo tan difícil, voy a contar algo de mi niñez, que yo, por motivos de trabajo de mis padres, cambié mucho de colegios y de lugares donde vivía. Entonces es como que siempre fui la nueva. Entonces, como siempre era la nueva, desde niña ya iba desarrollando esas habilidades para poder conectar rápido con las personas, ¿no? Entonces eso me sirvió para cuando entré a nuevos trabajos, digamos que ya tenía adentro esta habilidad de poder escuchar, de poder hablar y de poder observar cómo era el entorno para poder ir adaptándome, ¿no? Porque es importante que cuando llegamos a nuevos trabajos veamos cómo es la cultura de la empresa y cómo es que tienes que comunicarte, ¿no? Para eso yo lo que siempre hago es, los primeros días o semanas observo y después ya me voy adaptando a cómo se comunican en las empresas, ¿no? Adicional, yo creo que es importante que no todos tenemos una habilidad innata de comunicarnos, pero siempre es importante, creo, prepararnos para eso, ¿no? Existen, no sé, talleres de desarrollo de habilidades de comunicación. Yo incluso he leído los libros de los TED Talks, hay libros de liderazgo, hay podcasts, hay como hay tantas herramientas que tenemos ahora a la mano que creo que se nos puede hacer más fácil poder desarrollar estas habilidades, ¿no? Y conforme uno va avanzando en las posiciones, de todas maneras tienes que tener desarrollada una habilidad de comunicación. O sea, yo creo que todo líder debe tener
O sea, debe poder comunicarse bien, no solo con sus equipos, sino con sus pares y con las personas que están arriba, ¿no? Tania, y si me pudieras decir dos personas, además de, o sea, dos personas adicionales al jefe que has mencionado, dos personas que a lo largo de tu vida han marcado esa evolución en tu comunicación, ¿a quiénes me mencionarías? No hay problema, puede ser en el mundo laboral o puede ser también en el ámbito familiar. Si tú... Claro. Bueno, mi papá era muy comunicativo, o sea, podía hacer monólogos enteros, siempre tenía un tema de conversación, entonces yo creo que heredé y aprendí de él eso, ¿no? Mi papá me decía como que, hablas demasiado, pero ya era... demasiado. Sí. Pero y era como una enciclopedia, o sea, él era de las personas que hacía los geneogramas del comercio y todo eso, entonces siempre tenía temas de conversación y mis padres también fueron los que me orientaron en el tema de la lectura. Yo leo desde los 9, 10 años y siempre mi hobby, un poco nerd, pero mi hobby de niña era entrar a las librerías y ver libros. Entonces mis papás tenían que esperar en la puerta y yo buscaba libros y ya me compraban uno, ¿no? Los que compran a una niña pequeña, ¿no? Digamos, creo que Mujercitas, el diario de Ana Frank, todo eso. Pero el tema de la lectura influye mucho y ayuda porque te permite tener un mejor vocabulario y poder expresarte diferente. Entonces, yo creo que él es la persona que más ha marcado mis habilidades de comunicación, sí, de todas maneras. Sí. ¿Y tu papá de profesión? Ingeniero civil. ¿Y cómo? Cuéntame eso, por favor. Y siendo, porque usualmente cuando alguien dice, o sea, en cualquier rubro de la ingeniería, claro, alguien dice, no, es alguien muy metódico, muy número, o sea, ¿cómo así es que él también cultiva este ámbito de la lectura? Creo que lo tenía innato, porque, por ejemplo, todo el mundo que recuerda a mi papá siempre dice muy conversador, siempre sabía de todo, incluso los recuerdan los vecinos, los amigos de mi hermano, siempre recuerdan que cada cosa que le preguntaban, él sabía y tenía una respuesta, ¿no? Entonces, y como él leía bastante, yo creo que eso también le ayudó, pero sinceramente creo que ya lo tenía innato, el tema de comunicarse un montón. Y lo que dices de la ingeniería civil es cierto, porque yo tengo una hermana melliza y ella es ingeniera civil y somos totalmente diferentes al comunicarnos. O sea, yo llego a mi casa o cuando llego a visitarla, ahora que ya no vivimos juntas, y yo le cuento de la A a la Z, ¿no? Sí, que no sé qué, y cuando yo le pregunto a ella, le digo, ¿y cómo estás? Bien. Y me contesta en 2, 3 palabras y yo me quedo así como, pero cuéntame más, ¿no? Entonces sí, hay de repente distintas personalidades, que de repente por eso uno elige la carrera, pero en el caso de mi papá creo que lo tenía innato, y la ingeniería civil, bueno, pues porque le gustaban las matemáticas y eso, ¿no? Perfecto, Tania. Entonces vamos a ir sacando papelito por papelito y vamos a ir respondiendo las preguntas de nuestra audiencia. A ver, vamos a ver cuál es la pregunta. A ver. Como mujer, ¿cuál ha sido tu mayor desafío comunicacional en el mundo corporativo? Interesante. En algún momento me tocó trabajar en una industria bastante masculina, bastante fuerte, y bueno, los temas de diversidad, equidad e inclusión han ido desarrollándose en las empresas, pero si nos remontamos a unos 10 años atrás, todavía no había mucho las empresas todavía no trabajaban muchos estos temas, ¿no? Entonces, al estar en industrias masculinas, creo que a veces a las mujeres nos toca tener una comunicación diferente, teniendo en cuenta con quién nos estamos comunicando, ¿no? Nos toca ser más directas, nos toca ser más precisas, nos toca respaldar las ideas con números. Es importante, no solo para las mujeres, sino en general, que sepamos quién es el receptor de nuestro mensaje, ¿no? Y no es que quiera dar una clase, pero vamos al primer ciclo de comunicaciones. Emisor, mensaje, receptor. O sea, tenemos que tener en cuenta quién es el receptor para ver cómo está yendo nuestro mensaje. Si nos estamos comunicando con un gerente que es puros números, no podemos ir, por poner un ejemplo de comunicaciones, con un flyer bonito y decirle simplemente, oye, quiero publicar esto. Hay que decirle, quiero publicar esto, este es el objetivo, este es el contexto por el cual quiero publicar esto y cuál sería el resultado, ¿no? Entonces es importante adaptar la comunicación de acuerdo a la persona y de acuerdo al objetivo que tenemos, ¿no?
Entonces, creo que eso por un lado. Y por otro, también pasa que las mujeres a veces podemos ser directas, porque sí podemos ser directas, pero en entornos donde todavía no está desarrollado los temas de diversidad, equidad o inclusión, puede ser visto esto negativamente. Cuando un hombre es directo, no pasa nada, ¿no? Entonces ahí yo creo que a las mujeres nos toca empezar a trabajar y visibilizar estos temas, ¿no? Y no tener miedo a ser directas y no tener miedo a ser firmes, para de repente desligarnos un poco de algún estereotipo que hay de que de repente somos muy emocionales, somos muy blandas. Está bien, las mujeres podemos ser emocionales, pero también podemos ser directas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí iría la respuesta, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, ¿te viene ahorita algún caso a la mente donde de repente cuando trabajaste en esa industria, donde un ejemplo concreto de cómo tú fuiste directa de repente con algún jefe específico, un hombre, y qué fue lo que le dijiste de repente, o sea, cómo se dio esa situación? Un ejemplo, si nos pudiese dar. No tengo ahorita un ejemplo claro, pero recuerdo que aprendí a poder mantenerme firme en las cosas en las que yo creía, ¿no? En las cosas que yo creía y en mi comunicación también, ¿no? Al inicio, volviendo de repente, ya no estamos en la secuencia de mi primera chamba, pero yo era más tímida al comunicarme, más tímida, más dulce, mi volumen era más bajo, y conforme vi que necesitaba también posicionarme, porque conforme uno va creciendo, se va posicionando, también tienes que adaptar tu estilo de comunicación. Cosas tan simples que me aconsejaron, era no alguien de la empresa, sino alguien muy cercano a mí, me decía: no hables tan rápido como atolondrada, cálmate, baja las revoluciones, si no sabes algo, dilo, haz silencios, haz pausas, para que puedan escucharte y tomarte en serio. Si hablas como atolondrada, se te van a ver como muy junior, ¿no? Entonces es importante que nosotros también aprendamos algunas técnicas de cómo debemos comunicarnos en distintos entornos en los que estamos, ¿no? Y qué importante también entra la formación ahí, o sea, como tú decías antes, buscar cursos, buscar talleres para potenciar si sabemos que aún nos falta, porque igual, o sea, la comunicación es un proceso, no es que de aquí a mañana yo ya me estoy comunicando de la mejor manera, y ese proceso, o sea, podemos aprender también lo teórico, pero lo más importante es llevarlo a la práctica, porque en distintos contextos va a ser diferente y vamos a ir puliendo también. Claro, y esto de desarrollar, de aprender a comunicarnos, como decías, hay que estudiar, pero hay técnicas, ¿no? O sea, a veces pasa que nos preguntan algo y de frente decimos la acción, y ahí me acuerdo de una amiga muy querida, que me enseñó una técnica o un proceso. Se llama Andrea Calagua, seguro nos va a ver. Ella me enseñó hace muchos años, me decía: cuando expliques algo, ten en cuenta este modelo, que es contexto, acción, resultado. Entonces, cuando uno va a explicar algo, a veces uno va de frente a la acción, ¿no? Estoy haciendo esto, pero no sabes si la persona con la que estás hablando sabe en qué contexto estás creando esta acción. Entonces, incluso para entrevistas laborales, cuando explicas algún caso, es importante contexto, pones a todo el auditorio o a tu interlocutor en conocimiento de por qué estás creando algo, la acción y cuál es el resultado esperado o el resultado que tuviste, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Hay técnicas que se pueden ir aprendiendo y que también nos hacen a nosotros vernos más maduros, más profesionales, no solo mujeres, sino a hombres y mujeres, ¿no? Perfecto, así que ya saben, contexto, acción, resultado. Vamos a ir con la siguiente pregunta, Tania. A ver. Uy, salieron dos, escoge uno. Ya. La siguiente pregunta es: ¿qué deberían hacer las organizaciones para ayudar a las mujeres a desarrollar su comunicación? Ya, sí, buenísima pregunta. En mi empresa actualmente yo soy parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Y bueno, este comité ya lo venimos teniendo como 3 años, 4 años. Hemos ido creciendo y hemos ido aprendiendo también en el camino, ¿no? Uno de los puntos una de las acciones que alguna vez hicimos fue, hicimos un sondeo, unas entrevistas con colaboradoras a nivel nacional. Y lo que nos dimos cuenta es que a veces las mujeres, nosotras mismas nos ponemos algunas trabas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
habían mujeres a las que les daban una oportunidad de crecimiento, les decían, tú estás para este puesto, y ellas mismas no aceptaban porque no se sentían seguras de poder hacerlo bien. Y cuando contrastábamos con un hombre, el hombre sí, al toque le decían, oye, te damos este puesto, decía la gran mayoría, sí, lo tomo, ¿no? Entonces, ahí las empresas yo creo que pueden desarrollar muchos programas para ayudarlas. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un programa de mentoring para mujeres, porque nos dimos cuenta que necesitábamos esta formación, esta preparación, y ver de repente algunas personas como inspiración, ¿no? Entonces, nos prepararon, nosotros fuimos mentores, yo también fuimos varias personas del comité, y tuvimos mentís donde fuimos ayudándolas primero las escuchamos, entendimos cuáles eran sus objetivos y las fuimos ayudando para que puedan aprovechar estas oportunidades, para que puedan comunicarse mejor. Entonces hay programas que las empresas pueden hacer. También hemos hecho talleres de sesgos inconscientes, porque el tema de darle oportunidad a mujeres no solo es preparar a las mujeres, sino que los hombres también vean que las mujeres pueden hacer muchas labores que a veces nos tienen encasilladas en otra, ¿no? Y acciones tan pequeñas también como, por ejemplo, el año pasado tuvimos las celebraciones no me acuerdo si fueron de Navidad, pero tuvimos una celebración o por fiestas patrias, ¿no? Y normalmente lo que hacen las áreas, porque cada área iba a celebrar su integración, es decirle a las chicas, ya, ustedes, o nosotras mismas decimos ya, nosotros los organizamos. Y lo que hicimos desde el comité fue decir, en esta celebración, los que van a organizarla son los chicos. O sea, les vamos a dar a ellos el poder y la creatividad para que ellos lo hagan. Entonces, y ahí surgieron dos temas, ¿no? Por un lado, habían chicos que decían, oye, pero nosotros no somos tan buenos haciendo esto. Y por otro lado, habían chicas que decían, uy, o sea, no les tenían mucha fe. Pero al final salió súper bien porque rompimos esos estereotipos y los chicos hicieron un muy buen trabajo y nosotros también aprendimos a soltar esa responsabilidad de que a veces tenemos que querer controlarlo todo, ¿no? Entonces, hay acciones pequeñas, pero que pueden ir ayudando a que la empresa tenga una cultura de equidad, porque si bien sí es importante desarrollar las habilidades de comunicación, pero más importante es tener el marco para que cuando las mujeres puedan comunicarse y expresarse, tengan las oportunidades, ¿no? Entonces ahí creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Sí, y qué importante también es trabajar el tema de sesgos inconscientes, primero que es el tema de la mentalidad, para luego, como tú decías, ¿no? Cuando se comuniquen entre ellos, también lleguen como que a un punto de equilibrio, y como tú decías, ¿no? O sea, nosotras también aprender a soltar y confiar en ellos, y ellos también puedan entender a nosotros y puedan también ser de repente tan minuciosos y ponerle todo el empeño que amerita la situación, etcétera. Pero esa también va mucho por el lado de la mentalidad, ¿no? Porque es como que no, como tú eres hombre, tú ya no eres detallista, exacto, no eres esto. Entonces, a veces, como tú decías, nosotras mismas también nos limitamos, claro. Y ahí es fundamental, uno, mentalidad, y lo otro es hablar con el otro para poder conocerlo, claro, y saber en qué sí es bueno, en qué otra cosa puede apoyar, etcétera. Claro, ¿no? Y a su vez a nosotros también darnos algunos roles que de repente están encasillados para hombres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en mi empresa es que nosotros tenemos una financiera y hay un área de cobranzas. Las áreas de cobranzas típicamente son bastante masculinas. El mayor porcentaje de colaboradores de las áreas de cobranzas son hombres. Y nosotros tenemos, me parece que la única gerente de cobranzas en el sector. O sea, la que maneja todo el área de cobranzas es mujer y pertenece, claro, al Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión y está haciendo un súper trabajo, pero es un ejemplo de cómo a veces a las mujeres nos encasillan en ciertas labores, en ciertas tareas, pero podemos romper esos estereotipos, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, en este caso, que me parece bien atractivo porque el rubro financiero es bien duro en o sea, en Justo el hecho de en la que... parte de cobranza, sí. Sí, entonces, y ahí, por ejemplo, a nivel de comunicación, ¿qué sientes que le ayudó, le favoreció a ella también para aceptar el rol cuando se lo propusieron y también, sobre todo, para posicionarse y visibilizarse? Porque también uno tiene que visibilizarse para que los otros digan, mira, ella puede ser la que ocupa el puesto, ¿no? O sea, ¿qué sientes que a ella le ayudó, le hizo marcar la diferencia a nivel de comunicación? Claro, bueno, ella venía siendo gerente comercial de productos en la financiera, pero yo creo que tenía la energía, tenía el conocimiento y tenía las aptitudes para poder hacerlo, ¿no? Lo importante fue que o sea, destacó y la vieron y dijeron, oye, ella tiene el perfil para poder hacerlo. Y por su lado, valentía, porque si a veces a uno le dicen, oye, mira esta área que antes no la has visto y que típicamente es masculina, necesita bastante coraje para uno decir, ok, yo voy a tomar este desafío y voy a romper estos estereotipos, porque yo me imagino que de repente los que tomaron la decisión felices, pero de repente los trabajadores era como que, oye, siempre he tenido un jefe hombre, ¿qué está pasando, no? Pero nada, lo hizo súper bien, es muy visible, es muy entusiasta, tiene mucha energía y aparte creo que también le dio calidez al área por el trato con los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que ese mix ha hecho que funcione y de hecho tenemos muy buenos números, ha tenido muy buenos resultados en cobranzas. Qué importante, Tania, lo que mencionabas es que también en rubros más duros, porque puede ser el tema financiero y también minería, por ejemplo, se me ocurre, las mujeres también nos atrevamos, pero que seamos también estratégicas, ¿no? Buscar aliados, ver, como tú decías, ¿no? Tener en cuenta el receptor para saber cómo llegar a ellos, etcétera, ¿no? Pero lo importante también es atrevernos y de acuerdo a eso poder comunicarnos de la mejor manera. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. A ver, escoge uno. Amarillo, a ver. Dice, en espacios donde su mayoría son varones, ¿cómo logramos ser escuchadas? Ah, bueno, más o menos. Si pudieses ahí decir 3 cosas puntuales que deberíamos tomar en cuenta para ser escuchadas en ese espacio. También se me ocurre, por ejemplo, en directorios, la mayoría son hombres también. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque ya también es otro nivel, es otra postura también de los directores en el que están ahí. Entonces, el nivel de cuestionamiento también es más duro. Claro. Bueno, primero yo creería si, por ejemplo, yendo al ejemplo del directorio, si vamos a ir a un entorno donde sabemos que nos ponemos de repente un poco nerviosas, donde en su mayoría son hombres, primero ir seguras, y para ir seguras es que tenemos que ir con la información a la mano. O sea, no podemos, y esto creo que también va para personas nuevas que entren a un entorno o a un nivel diferente, es ir preparados. O sea, no podemos no ir con la información correcta, ¿no? Con la información que necesitamos a ese espacio. O sea, yo creo que eso primero, seguridad, pero la seguridad te la da tener el conocimiento de que lo que te vayan a preguntar lo tienes a la mano. Segundo, yo creo que atrevernos a intervenir también, porque pasa, y me ha pasado en algún momento, que uno se queda callada porque la conversación está, la mayoría ya está hablando, se sienten mucho más cómodos también, porque a veces entre hombres se sienten mucho más cómodos y uno se queda callada. Y yo creo que también pedir la palabra y hablar, ¿no? Eso como segundo, ¿no? Seguridad, ir preparado. Segundo, atrevernos a hablar, buscar un espacio, pedir la palabra. Y esto, aunque parezca menos importante, trabajar el tono de voz también, porque a veces tenemos la voz muy delgada en mi caso y es importante un poco hacernos escuchar. Yo leí hace mucho tiempo, por ejemplo, que Margaret Thatcher, ella antes de postularse para ser la primera ministra británica, ella tuvo un coach de voz para tener una voz más fuerte y que pueda destacar entre todo el parlamento que estaba conformado por una mayoría masculina, ¿no? Entonces es de repente también, no digo gritar, pero poner nuestra voz al mismo nivel de los compañeros para poder hacernos escuchar, ¿no? Si vamos con una voz muy delgadita que de repente nos la da la misma inseguridad de estar en un entorno nuevo, pues no va a terminar siendo escuchada, ¿no? Va a ser opacada
por el volumen o el tono natural de los demás, ¿no? Ujú. Y ahí, por ejemplo, justo has abordado un tema bien importante que es la tonalidad, porque a veces, inclusive hasta el tono de voz también nos puede generar esa inseguridad de no me van a escuchar, y ya ahí empiezan nuestras creencias limitantes, etcétera, ¿no? Pero también nosotros hacer el esfuerzo de no quedarnos en no, así es mi voz, sino más bien en practicar. Sí. Y lo que te decía, el consejo que me dieron, ¿no? No haberse atolondrado, habla pausado, escucha, haz silencios, no está mal hacer silencios, e ir adaptándonos para poder hablar y, digamos, posicionarnos o tener una imagen, digamos, más pro, ¿no? Claro, se nota el seniority como tal. Seniority, Ujú. exacto. Buenísimo, a ver, vamos con la última pregunta de la audiencia. A ver, dice, como líder, ¿alguna vez sentiste que tenías que modificar tu comunicación para encajar? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. Por ejemplo, nosotros todos los años, bueno, en las empresas en general tenemos evaluaciones de desempeño, ¿no? Y yo recuerdo que hace algunos años yo le decía a mi jefe, me cuesta comunicarme con tales y tales posiciones, ¿no? Y todavía estaba en proceso de crecimiento, ¿no? Y él me dijo, bueno, parte de tus objetivos entonces para este año es que intentes comunicarte con estas posiciones con las que te está costando. Entonces me enfoqué también en eso, ¿no? En ir, buscar a la persona, comenzar a entender cómo se comunicaba, poder brindarle soporte, brindarle ayuda, hacerme, digamos, más útil la comunicación para esas personas, ¿no? A veces uno tiene miedo a conversar con ciertos perfiles y te quedas ahí y prefieres evitarlos. Entonces yo creo que es importante uno tratar de entender y adaptarse para poder encajar en ciertas comunicaciones, ¿no? En ciertos estilos de comunicación, ¿no? Y no quedarnos en nuestra zona de confort de solo conversar con los que se me hace más sencillo, con mi compañera, con mi jefe, con quien me explayo y me río y todo, sino también ir y buscar a aquellas personas con las que pensamos, porque de repente por algún sesgo que no vamos a comunicarnos bien o que nos cuesta, y de pronto pasa el tiempo, conoces a la persona y no era lo que uno a veces pensaba, ¿no? Sí, es el hecho también de salir de nuestra propia zona de confort, ¿no? Porque a veces con eso, o sea, ahí también tenemos como que nos escudamos y ya, como no me mira bien, esto, ya no me acerco. Claro. ¿No? Entonces es incomodarnos porque eso también nos ayuda a nosotros a crecer. Y adaptarnos a su estilo de comunicación también, ¿no? No sé, si vas, por ejemplo, de repente con algún perfil como un gerente general, un CEO, tienes que ir con una comunicación diferente a cuando conversas con tus compañeros, ¿no? Y ahí adaptarnos a las estructuras de pensamiento, ¿no? Hay personas que son más numéricas, hay personas que son más gráficas, entonces ir viendo cómo comunicarnos con cada uno, ¿no? Uh-huh. Y ahí influye también ¿cómo se llama? Las ideas preconcebidas que podamos tener de alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha sucedido que me decían, ¿no? En el caso de comunicación interna que le brindamos servicio interno a varias gerencias, mira, no, esta persona siempre reniega, siempre le busca esto, a veces no te preocupes y a veces de repente te pone peros para varias cosas, etc. Y me decían muchas cosas, ¿no? Que a veces yo podía tomarlo, o me da miedo, ¿no? Y voy con cautela o voy a la defensiva, o más bien voy desde cero, claro, teniendo en cuenta lo que me dijeron, pero desde cero a escuchar, a conocer. Y varias veces yo me llevaba la sorpresa de que me han tratado, o sea, me han tratado bien y no ha sido así como los trataba a ellos, ¿no? También depende de, la gente te trata, también depende de cómo tú los abordas. Claro. Porque si uno va a decirle, oye, vengo a ayudarte con algo, vengo a escucharte, vengo a entenderte, es diferente, ¿no? Uh-huh. Sí. Tania, y si tú me pudieses contar una historia de éxito donde tú crees que la comunicación te ha ayudado a abordar desafíos en temas de liderazgo específicamente, porque por ejemplo, tú has logrado, y eso a mí me parece un plus porque no necesariamente en todas las empresas se logra, es que el gerente general te toma mucho en cuenta y toma mucho en cuenta tu opinión a nivel de comunicación, ya sea interna o externa. Entonces, ahí, ¿cuál ha sido a nivel de comunicación de repente tu mayor reto para lograr ello, ¿no? Que les pueda servir a nuestra audiencia. Bueno, remontándome ya hace casi unos 8 años, cuando yo llegué a Grupo F,
llegué para, digamos, no había área de comunicación, entonces fue, digamos, crear el área de comunicación. Entonces, tienes dos tipos de tareas. Las estratégicas, que es ver el modelo, tus canales, y también tienes que hacer algunos quick wins visibles, ¿no? A veces uno llega y se enfoca en solo lo estratégico, voy a hacer mi plan, y empiezas a mostrar tus quick wins mucho después. Entonces yo lo que hice fue a la par. Iba mostrando pequeños cambios que le iba diciendo a la gente, oye, se está sintiendo algún cambio, ¿no? Adicional, comencé a buscar a ciertas gerencias, a algunos líderes de la empresa, para ofrecerle ayuda. Oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué problema tienes? Ah, ya, tienes un tema comercial que lo quieres bajar a los trabajadores, yo te ayudo. En esa época yo era la única persona en comunicación, entonces yo hacía las entrevistas, los videos, todo. Cuando empezamos a dar resultados, fue que ahí la gente empieza a decir, oye, realmente esta persona está funcionando. A veces en línea con lo que preguntas, a veces uno dice, ¿por qué no me valora? Cuando he dado clases o he dado algunas charlas, ¿cómo hacemos para que nos valoren? Me preguntan. Porque a veces comunicación interna es un área nueva, es un área que de repente no todo el mundo entiende cuál es el aporte o cuál es el valor que le da a la compañía. Y ahí mi única respuesta es, si quieres que te valoren, genera valor, o sea, genera valor en la compañía, ¿no? Aporta a todas las áreas, ofréceles ayuda. Siempre hay temas en los que podemos apoyar. Entonces, yo creo que la manera en que a uno lo valoren es dando resultados. Y por supuesto que el estilo de comunicación funciona, ¿no? Por ejemplo, mi estilo o con mi equipo, nosotros somos muy resolutivos. O sea, no nos enfocamos en quién, cómo, por qué, sino ya, ok, sí, investigamos, pero vamos a solucionar. ¿En qué te ayudo? Y me ha pasado que a veces yo he estado tan saturada de trabajo que decía, o sea, de lo que antes no me pedían ayuda, después me pedían de tantas áreas que yo a veces tenía ganas de decir no, pero decía no, porque si nos están pidiendo ayuda es porque realmente han encontrado el valor de la comunicación y vemos cómo los apoyamos a todos y ahora el área ha evolucionado un montón. También estamos dando ya talleres, por ejemplo, internos, nosotros mismos, para desarrollar las habilidades de comunicación de los demás, ¿no? Talleres de marca personal, talleres de comunicación con los equipos, talleres de presentaciones efectivas, ¿no? Entonces, pero uno mismo tiene que a veces buscarse el espacio, sobre todo en áreas de comunicación interna, para volver al ejemplo, porque somos un área que tiene que ir todavía ganándose un espacio en las empresas, ¿no? Por ejemplo, un área de marketing o un área comercial, el CEO y el gerente saben para qué es y en qué los va a aportar. A veces las áreas de comunicación interna están, digamos, encasilladas en me va a hacer boletín, me va a mandar el saludo, pero nosotros somos los que tenemos que ir ganando un espacio. Y ahí también influye bastante las habilidades de comunicación que tengamos, cómo vamos y nos atrevemos a ir a decirle a un gerente comercial, a un gerente general, a un CEO, a darles propuestas y que sobre todo impacten en el negocio. Ese es otro tema importante, no encasillarnos o no solo enfocarnos en comunicar temas de recursos humanos, que si bien son importantes, nosotros también tenemos que ser un aliado del negocio, ¿no? Entonces, a veces nos dedicamos a los beneficios, ¿no? Los pagos, los eventos, pero descuidamos un poco de cómo podemos nosotros generar valor al propio negocio, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos una empresa retail, tenemos muchos espacios con los vendedores, muchos espacios de comunicación comercial, y ahí nosotros estamos al costado del área de ventas, al costado del gerente general, generando el espacio para que ellos puedan transmitir, por ejemplo, las campañas de ventas, las campañas comerciales, ¿no? Entonces, cuando uno ya se hace necesario, ahí es que dicen, ya, yo valoro esta área y le voy a poner ¿no? Le voy a poner más atención y bueno, y uno va creciendo también, ¿no? Uh-huh. Y ahí, ¿cómo fue ese primer acercamiento, o sea, con el gerente general en sí mismo? O sea, ¿cómo fue que tú al comienzo lo abordaste y donde hiciste clic de repente con él y él dijo, no, mira, esta área sí es importante y no está solamente enfocada en comunicados, videos, etcétera? ¿Cómo tú lo abordaste a nivel, cómo fue tu habilidad de comunicación ahí para abordarlo y que entienda, ¿no?
digamos que no solo fue uno, sino fue un proceso con muchos. Y otra cosa que también creo que yo tuve no sé si la suerte fue que mi jefe creía mucho en la comunicación y las gerencias generales también tenían apertura, sobre todo un gerente general que ahora es el CEO, él creía bastante en la comunicación. Entonces digamos que para mí, eran como aliados para poder hacer cosas. Y ya con ellos como aliados fue que fuimos también, digamos, contagiando a de repente más áreas que todavía, no era que no creían, pero todavía no estaban acostumbrados, digamos, a trabajar con temas de comunicación interna, ¿no? Entonces fue como un proceso, ¿no? Pero ahí es importante tener aliados para comenzar a desarrollar cosas con ellos y después los demás decían, mira, lo está ayudando a ellos, ok, también nos puedes ayudar a nosotros, ¿no? Y ahí, importante lo que mencionas, ¿por qué? Porque, o sea, debemos tener en cuenta que lo que no se comunica no existe. Entonces, por ejemplo, y eso también a veces adolece, no sé, se me ocurre ahorita un área de contabilidad, de sistemas, que a veces hacen muchas mejoras, pero uno, como está en otra área, no sabe ni lo que hace, o se dice sistemas, computadoras, y no sabes qué más cuando hay un trasfondo. Entonces también, por ejemplo, si uno está en estas otras áreas, también visibilizar y apoyarse de repente, si no hay o tienen miedo de repente de cómo comunicar, me vaya a equivocar, porque el hacerse visible también implica que a veces hayan de repente algún tipo de críticas, algunos comentarios que no nos gustan, etcétera, pero también pedir apoyo en este caso al área de comunicación interna, o también llevar de repente, como hablábamos antes, algunos cursos para saber cómo comunicar, con qué aliados, con qué gerencias, pero de tal manera que hagamos visible nuestro trabajo, porque eso nos va a llevar luego a posicionarnos y a subir, a ir escalando. Sí, justo en esa línea es importante porque a veces, y todavía pasa, y de repente todos en algún momento lo hemos dicho, a mí no me gusta mostrar lo que hago, mi trabajo habla por mí. Ya, en esta época de redes sociales ya no hay mi trabajo habla por mí. Es importante que nosotros visibilicemos, porque esa es nuestra marca personal, digamos. O sea, y la tenemos, así la trabajemos o no la trabajemos, tenemos una marca personal. Entonces lo ideal es que nosotros la gestionemos, porque si no, igual existe, ¿no? Entonces es importante lo que dices, visibilizar el trabajo de cualquier área, pero tenemos que visibilizarlo. Sí, totalmente. Perfecto, genial. Me ha encantado, en verdad, ha sido bastante contenido de valor en cuanto a las respuestas de las preguntas. Vamos a ir ya a nuestra siguiente secuencia, que de todas maneras he escuchado esta frase del escuchamos, no juzgamos. Así que vamos a ir a esta secuencia y aquí, Tania, quisiera que nos cuentes de repente alguna experiencia que a ti te haya sucedido donde de repente tú viste a una persona y por su nivel de comunicación o por cómo se comunicaba, tú de repente ya tuviste una idea preconcebida y luego ya cuando lo viste en acción dijiste, no, o sea, me equivoqué, o al comienzo era muy tímida esta persona, ¿no? Y luego tú dijiste, no, sí, o sea, vale la pena y tiene bastante potencial. Bueno, ahorita que me comentas, se me viene a la mente un ejemplo, no sé si calce. Hace ya varios años estudié en la Universidad de Lima, hay una certificación en comunicación interna, y ahí teníamos un curso que era con Jaime Lertora, que era como, no me acuerdo el nombre, pero era como para desarrollar habilidades de comunicación. Y ahí nos enseñaban cómo hablar delante de cámaras, cómo preparar tu speech, cómo contestar en entrevistas y todo, ¿no? Y tengo un amigo que de verdad tenía como pánico escénico y siempre estaba como muy, muy recto, muy tieso y hablaba así muy lineal, ¿no? Entonces, de hecho a él no le gustaba ni siquiera exponer. Y bueno, pasan los años y ahora, se dio cuenta de eso y comenzó a desarrollarlo y pasan los años y ahora es profesor, profesor de universidad, asesor, dicta cátedra, es el profesor más votado por todo el mundo, entonces, o sea, por todos sus alumnos, es muy querido y se desenvuelve demasiado bien. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Y era que, él se dio cuenta y comenzó a desarrollar estas habilidades, ¿no? Y de hecho lo ayudaron un montón. Yo años atrás hubiera dicho, no me lo hubiera imaginado como profesor de universidad.
y ahora es profesor de universidad, le encanta exponer, le encanta explicar, le va súper bien, ¿no? Entonces, ahí creo que es un ejemplo de cómo al inicio puedes tener de repente algunas oportunidades en desarrollo de habilidades, pero trabajándolas puedes llegar de repente a donde ni siquiera te imaginabas, ¿no? Y ahí retomamos de nuevo el tema de atrevernos, ¿no? Al incomodarnos a nosotros mismos, ¿no? El hecho de que si de repente quieres empezar a visibilizar tu trabajo, de repente no es que lo vas a publicar a todo el mundo, pero de repente a algunas jefaturas, algunas gerencias, ¿no? Y en el caso específicamente de las mujeres, también no tener miedo de que si el entorno de repente o el rubro está lleno de varones, ¿no? Porque siempre igual, o sea, ahora en este mundo tan globalizado, o sea, ya no se siente mucho el tema de las diferencias, sino que a veces también nosotros tenemos que saber cómo abordar, cómo llegar para hacernos notar y hacer notar nuestra voz, ¿no? Tal cual. Entonces, antes de cerrar, Tania, si pudieras dar un comunicado o algo que les quisieras decir a las mujeres específicamente, en cuanto al tema de comunicación y su importancia, ¿qué les dirías? ¿No? O algunos tips de repente también. Claro, primero y más importante, que gestionen su marca personal, que no tengan miedo. A veces tenemos lo que le llaman los psicólogos el síndrome del impostor y creemos que lo que vamos a publicar de repente en LinkedIn o en alguna red no va a ser de valor para los demás. Entonces ahí lo primero creo que es atreverse a hacerlo. O sea, no tener miedo de comunicar realmente las cosas que estamos haciendo. A veces pensamos, y yo he escuchado palabras de, no, es que a mí no me gusta alardear. No, o sea, comunicar lo que estás haciendo no es vanidad, es estratégico comunicar lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo. Trabajen su marca personal, pero trabajenla bien. Identifiquen cuáles son las características que quieren posicionar. O sea, no es comunicar por comunicar, es define 3 o 2 ideas de posicionamiento y trabájalas, ¿no? Trabájalas, comunica, publica, prueba y error, pero la cosa es salir y decir lo que estamos haciendo, ¿no? A mí hubo un tiempo que me costó mucho, a mí me daba mucho miedo hace muchos años publicar en LinkedIn, decía, pero ¿qué van a decir? Pero ¿y si no gusta? ¿Y si no tengo likes? ¿No? Pero nada, fue atreverse y mandarse, bueno, y si no gusta, no gusta, pues, pero ya uno va aprendiendo, ¿no? Pero sí, mi principal consejo sería, trabajen su marca personal, comuniquen lo que hagan y no tengan miedo de hacerlo, ¿no? Y qué importante, y ahí tomo más bien tu recomendación de la marca personal, porque a veces el sesgo que tenemos es la marca personal es solo cuando quiero buscar trabajo o quiero que me asciendan. Y no, dentro de una empresa también podemos trabajar nuestra marca personal en lo que tú mencionabas, ¿no? Visibilizar lo que hacemos en nuestra área, visibilizar lo que yo vengo haciendo, pauteando con gerentes también, con jefaturas, proyectos, porque eso al final también es, por ejemplo, en tu caso, que te ha ayudado a ir escalando y que la gente se dé cuenta del potencial que tienes, el tema de liderar equipos. Y eso se logra, bueno, uno posicionándose, pero ¿cómo te posicionas? Uno, logrando resultados, y lo otro, comunicando lo que hiciste y comunicando esos resultados. Porque igual, pues, si no haces acciones, ¿ya qué vas a comunicar, no? Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Sí, tal cual. O sea, es dar resultados y comunicarlos, y no tengan miedo de ponerse debajo de los reflectores, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. El episodio de hoy ha estado súper enriquecedor. Estoy segura que las personas que nos están viendo o escuchando van a tomar en cuenta los tips y herramientas que les hemos dado. Cuéntanos, Tania, antes de cerrar, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Gracias, Kiara. Me pueden encontrar en LinkedIn como Tania Aguilar. Ahí, si desean, agréguenme. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir por mensaje y yo feliz de poder responderles. Perfecto, entonces ya saben, pueden encontrar a Tania en LinkedIn. Ella gustosa les va a estar respondiendo si tienen consultas, de repente comentarios, algunas dudas también que podrían haber quedado o algo que puedan implementar en sus trabajos, también pueden escribirle. Recuerden siempre darle like a este episodio, suscribirse, compartir con personas que quieran seguir mejorando en temas de comunicación. Así que nos vemos el siguiente episodio. Recuerda que soy Kiara Zavala, experta en comunicación y consultora de habilidades blandas y dirección de personas. Nos vemos en el siguiente episodio.